Hola hermanos, quiero compartir con ustedes una palabra que habla de nuestra naturaleza pecaminosa. Eh, de alguna forma este concepto de la convivencia de nuestra naturaleza pecaminosa con la naturaleza divina está en toda la escritura. Cuando Dios nos perdona, cuando Dios nos salva, Él imparte su nueva vida en nosotros y el Espíritu Santo ya lo concebimos como habitando y morando en nosotros. Y, y- y pensamos, ¿cierto?, en que en nuestra vida, nuestras inclinaciones cambian para buscar a Dios y nos llevan a la búsqueda de Dios. Y eso es verdad, pero también es verdad que con la regeneración, con la salvación, la naturaleza pecaminosa no se va, no es eliminada, sino que ahora coexiste esta naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina. Eh, y decía que la escritura habla de esto en muchas partes, muestra el contraste, muestra la batalla que existe entre, entre estas dos naturalezas. Por ejemplo, en Gálatas, la Biblia menciona, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, habla de una oposición entre dos naturalezas, el deseo de la carne, el deseo del espíritu. Jesús, cuando envía a sus discípulos a orar para no entrar en tentación, les dice a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, de alguna forma está mostrando esta naturaleza que aún nos lleva a ser tentados y eventualmente nos puede llevar a pecar. Así que los cristianos también pecan, los santos también pecan. Y eso lo muestra la escritura. Y el pasaje que quiero leer es Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Evidentemente, eh, los cristianos continúan teniendo una inclinación al pecado, pero es distinta. Es distinta la manera en que ahora concebimos el pecado. Eh, la salvación, algunos la entienden en tres etapas y dicen que la etapa pasada es cuando Dios nos liberó de la culpa del pecado. La etapa presente es que Dios nos está liberando del poder del pecado. O sea, tenemos una influencia mayor, una fuerza mayor dentro de nosotros para poder resistir el pecado, ¿cierto? Y futuramente, en el día de la redención final, o cuando nuestro cuerpo sea transformado, Él nos va a liberar de la presencia del pecado. Hoy aún estamos en la presencia del pecado y aún estamos siendo asediados y tentados por el pecado. Por eso Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Claramente esta no es una palabra que nos dé licencia para pecar, ¿cierto? Porque Juan lo dice en el capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero conociendo nuestra naturaleza de pecado, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Ahora, evidentemente ese perdón paterno, porque no está hablando de un perdón judicial, sino del perdón paterno, se hace efectivo cuando confesamos nuestros pecados. El verso 9 del capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que como los santos también pecan, o cometen errores, o como queramos llamarlo, porque a veces intentamos ocultar el pecado, ¿cierto? En palabras, en eufemismos, ¿cierto? Y le decimos debilidad, le decimos fallar, le decimos errar, pero la verdad es que la Biblia le dice pecar. Cuando pecamos y confesamos nuestros pecados, entonces Dios puede perdonarnos y liberarnos de ese pecado, y todo en base al sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Así que esta palabra quería compartir con ustedes. La vida de Dios está en nosotros.
pero también está la naturaleza pecaminosa. Y de ahí la necesidad de confesar nuestros pecados, nuestras faltas a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo para todos, un abrazo enorme para todos. Y aquí les dejo entonces esta palabra para reflexionar.